Buenas tardes, ¿cómo les va? Ah, lo tenemos bien. Bien, sí, hace poco tiempo, hace 2 meses aproximadamente, que comencé a trabajar acá con las chicas a través de un contacto, un médico psiquiatra de acá que también trabaja en DESA, el doctor Cuco. Eh, y sí, mi idea es poder establecerme acá de a poco, hacernos conocidos para que la gente sepa de que también se pueden abordar las patologías desde acá y no es necesario viajar. Bien, las patologías más frecuentes, y cuando hablamos de ir al consultorio del doctor Grossi. Sí, sí, las patologías más frecuentes en sí son las cefaleas, los dolores de cabeza, los vértigos, pacientes que han tenido ACV que necesitan de controles periódicos, pacientes con enfermedades por trastorno del movimiento, como puede ser el Parkinson, el más frecuente, pacientes con trastornos del sueño, como por ejemplo el insomnio. Hay diversas patologías que uno puede abordar en el consultorio. Bien, personas que han transitado el COVID y le han consultado por secuelas, Sí. ¿ha tenido en estas últimas semanas, meses? Sí, lo que se está viendo mucho en los pacientes post-COVID es el síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Y las cefaleas post-COVID, desde el punto de vista de la neurología. Y también hay casos de complicaciones agudas por el COVID, algunos tipos de neuropatías, es decir, enfermedades de los nervios, ¿sí? Y algunos tipos de encefalopatías también, que es un daño más difuso cerebral, pero que eso es más una patología que uno maneja en lo agudo y por internado, no tanto por consultorio. Bien, bien, es una fatiga que antes no lo sentían, ¿no? Que fue después del COVID. Exactamente, pacientes que se sienten, sobre todo el cansancio es más que nada físico y psicológico, digamos, pacientes que lo que uno denominaría astenia, ¿sí? Es la pérdida de energía, de vitalidad para realizar las tareas. Bien. Teniendo en cuenta, bueno, que usted también vive de esto, de las consultas, pero le vamos a preguntar, ¿cuáles son, digamos, las estrategias para tratar de combatir esto? Por ejemplo, hablamos de fatiga. Sí, la verdad es que lo que hay descrito hasta ahora hay que tener en cuenta que el COVID es una patología muy reciente y de la que tanto las personas como los médicos estamos aprendiendo día a día, y que en realidad hay algunos medicamentos que uno podría utilizar para combatir esa fatiga, pero por lo general son cuadros transitorios que duran meses y que uno por lo general lo que hace es esperar el curso evolutivo en el caso de la fatiga. Bien, ¿qué pasa en relación a la cefalea? También hay muchas consultas sobre eso. Sí, hay bastantes consultas sobre eso. En ese caso es importante la anamnesis, porque siempre la anamnesis me refiero al interrogatorio médico para tratar de pesquisar, porque algunas veces son pacientes que ya sufrían de cefalea anteriormente y que a lo mejor ahora en este cuadro de estrés y de todos los factores que se afectan pueden reagudizar esos dolores. Los tratamientos dependen mucho de la implicancia que tenga en las actividades diarias del paciente y de la cantidad de dolores de cabeza que presenta en el mes. En base a eso uno puede optar por un tratamiento diario para prevenir eso o un tratamiento sintomático solo cuando aparezca el dolor de cabeza. Bien. Bueno, está viniendo usted cada 15 días, me decía recién. Exactamente, cada 15 días, los días son variables, por lo general es días martes o viernes en algunas ocasiones. Bien, bien. Ya hay gente que va tomando su primera, segunda, tercera consulta. ¿Cómo ha sido el impacto aquí en DESA? Sí, obviamente que todo lleva su tiempo también para que uno pueda darse a conocer. Ya tengo pacientes a los cuales voy haciendo seguimientos y pacientes en los que son primeras consultas aún. De adultos, ¿no? Vamos a Sí, adultos, exactamente. adultos. Bien. Algo que podamos seguir informando sobre secuelas post-COVID que han llegado aquí a su consultorio. No, desde el punto de vista de lo neurológico son esas, también hay... ¿Pérdida de memoria? Pérdida de memoria se ha descrito en la literatura, la verdad que yo en mi consultorio no he tenido la oportunidad de ver a pacientes con eso, pero sí está descrito que, como te digo, te repito de nuevo, es algo todo muy reciente, pero por el mecanismo fisiopatogénico se intuye que podían predisponer al Alzheimer o incluso también al Parkinson. Bien, bien. Los diagnósticos y la verdad la alerta a tener en cuenta de, digamos, las primeras manifestaciones en el cuerpo, ¿qué puede informar? Primeras manifestaciones en cuanto a las secuelas por COVID se refiere. Por ejemplo, hablando de la pérdida de memoria. Bien. Es muy recurrente eso también y preguntan mucho en la radio. Sí,
Primero que nada hay que tener en cuenta de que la pérdida de la memoria también es fisiológica, digamos, es decir, uno a medida que envejece puede tener pérdida de la memoria. Es parte de lo natural. Es parte de lo natural, exactamente. Y uno lo que tiene que intentar de identificar son los olvidos patológicos que se diferencian de los fisiológicos, digamos que es lo esperable. En base a... Sería algo raro, es decir, que no está dentro de lo natural. Bien, por ejemplo, por decirte algo muy típico, pacientes que dejan las hornallas prendidas y eso puede tener riesgo para ellos o para terceros, pacientes que se olvidan de cerrar las puertas o pacientes que se desorientan cuando salen de su casa y eso puede terminar en una pérdida de la persona. Por lo general el olvido patológico no te lo refiere el paciente, sino que te lo refieren los familiares, porque muchas veces en el contexto de la enfermedad no hay conciencia del olvido. Así es. Volviendo también a la cefalea, ¿no? Que es muy frecuente, esos dolores de cabeza que se dan más en horarios nocturnos, ¿puede ser? ¿Qué le dicen sus pacientes? No, en realidad, obviamente hay muchos tipos de cefaleas, digamos, tener los dolores de cabeza primarios, que son las personas que ya están predispuestas a tener estos tipos de enfermedades, como por ejemplo la migraña, la cefalea tensional, etcétera, que hay muchos tipos, y las cefaleas secundarias. Por lo general, una cefalea que empieza por la noche o que despierta al paciente por la noche es un signo de alarma y uno debería estudiar a ese paciente para buscar causas secundarias. El paciente con el dolor migrañoso puede aparecer en cualquier momento del día, es característico que afecte la mitad de la cabeza, aunque a veces también puede afectar a toda la cabeza, y el dolor suele ser de tipo pulsátil, como si latiera, al contrario de otros tipos de dolores de cabeza. Y se suele asociar con fotofobia, que es la molestia a la luz, o a veces se puede asociar también, que es muy frecuente, con náuseas y con vómitos, y por eso es que muchas veces pacientes migrañosos creen que en realidad es una intolerancia alimentaria o que tienen algún cuadro gastrointestinal cuando en realidad es un paciente con migraña. Bien, doctor, bueno, está teniendo aquí entonces en Humanas RH, díganos qué día para poder la gente tratar de coordinar algún turno con usted. Sí, por lo general eso es variable. En un primer momento, la Secretaría de Humanas, digamos. Exactamente, se comunican telefónicamente, se pactan los turnos y en base a eso uno acomoda, porque bueno, yo tengo que viajar para atender a los pacientes, entonces uno trata de que todos los pacientes puedan venir en el mismo día para uno poder viajar a valorarlos, digamos. ¿Sí? Hay un poco el tema de la profesión, ¿ha recorrido de esa, caminado? ¿Qué vio? He caminado un poco, cuando yo era un poco más chico que me recibí, hice en algún momento guardias médicas acá, entonces he conocido de esa desde antes. ¿Usted es nativo de qué localidad? Yo soy de Belville, del interior, ¿sí? Del interior de Córdoba, 60 kilómetros de Villa María en dirección a Rosario. Tengo familiares conocidos, mi padre ha trabajado en contacto con la aceitera, así que bueno, tenemos contacto por esos lados. ¿Te gustaría vivir en Deza? Me parece un buen lugar, tranquilo, obviamente que a uno siempre le tira un poco el lugar donde nació, sí. pero cerca, digamos. Es cerca para viajar, exactamente. Bien, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias.